Los mercados mundiales siguen reaccionando negativamente a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a casi todos los países del planeta y que ya comenzó a regir. A la jornada de hoy ya se la han anticipado como un lunes negro que viene arrastrada por el jueves y el viernes negro de la semana pasada. Las bolsas de Asia operan con caídas de hasta un 9%. Gonzalo Muñoz, analista de mercados de HTV Latam, está con nosotros ya para conversar acerca de este tema. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Gonzalo, lo decíamos, ¿cierto? Se hablaba de un jueves, de un viernes, de un lunes negro, pero la verdad es que todavía hay anunciados más aranceles, de hecho, para el próximo 9 de abril, el miércoles. ¿Podríamos decir que todavía lo peor está por venir? Claro, los niveles de volatilidad y de riesgo aún no han terminado. Ya tuvimos las fechas más importantes que fueron el 2 y el 3 de abril, en donde entraban en rigor estos aranceles y vimos cómo generaba un impacto muy significativo en las economías más importantes del mundo, Europa, en la zona euro, ¿cierto? El sector asiático, China, empiezan a tener una tónica mucho más restrictiva y eso empezó a generar caídas fuertes en empresas de gran capitalización, como pueden ser, por ejemplo, la industria tecnológica. Entonces eso arrastró al sentimiento del mercado en general y ya empezamos a ver el resultado aquí en un lunes negro que le estamos diciendo que son caídas bastante agudas y son caídas que no habíamos visto ya en bastantes años. Sí, y por lo demás también hoy Donald Trump hizo un anuncio bastante importante. Él ya le había impuesto aranceles del 20% a China, había hablado de un 34% adicional que suma un 54% y si se le suma lo que ya había, se está hablando de más de un 100% de aranceles. ¿Qué significa eso en la práctica? Claro, o sea, bueno, primero que todo esto es una escalada en los conflictos de esta guerra comercial, ¿cierto? Que quizás pensaba en algún minuto que iba a ser un poquito más dócil la respuesta, no que hubiese estos aranceles recíprocos que presionaran a la economía estadounidense a incentivar o poner aranceles mucho más altos y llegar a esta magnitud, ¿cierto? Que obviamente a nosotros, por ejemplo, como economía que nos importa tanto China, pudiese estar prolongando mucho más la recesión que está viviendo China, que ya mostraba algún tipo de recuperación y con este tipo de medidas ya se van perdiendo un poco las esperanzas, digamos. Entonces aquí ya va a haber un plazo que va a tener China para responder y dependiendo a esa tónica, si es un poco más relajado, es más agresiva, pudiésemos ver que esta guerra comercial pueda seguir creciendo y obviamente pueda seguir generando muchos fenómenos como expectativas de inflación futura para el resto de las economías del mundo, menor competitividad para las empresas, en el fondo expectativas de crecimiento globales mucho más acotadas de lo que se tenían hace algunos meses atrás. No, y finalmente también se trata de una cadena, ¿no? Porque hay productos chinos que ingresan a Estados Unidos como manufactura que después se utilizan para crear otros productos. ¿En qué crees tú que se va a ver mayormente reflejado esto? ¿En qué tipo de productos? Se hablaba, por ejemplo, de los celulares, los iPhones, ¿cierto? En que son tan globalizados. Claro, ¿no? Dentro de esta cadena de valor que se le va dando a lo que cada economía, ¿cierto?, le corresponde, en artículos tecnológicos, obviamente va a haber un desaceleramiento en esta productividad, va a haber menor oferta, los precios van a incrementar. Por lo tanto, ¿en qué sector se va a ver más reflejado? Obviamente en la parte de servicios electrónicos, ¿cierto? La industria de los metales que son industriales también pudiesen estar ahí también un poco más rezagados, reflejando un desaceleramiento global, como ya lo habíamos dicho. Entonces, pero en general el impacto que nosotros tenemos que medirlo es mediante la inflación. Ya la inflación en este tipo de productos va a estar con una presión alcista fuerte. Perfecto, claro. Y por otra parte también hablar con respecto a los países que podrían resultar más afectados, porque no solamente estamos hablando de los aranceles que se le impone a cada uno de los países, sino que también lo que va a pasar con China, porque Donald Trump dijo que tampoco estaba abierto a conversar con China tampoco, así que al parecer esto va a pasar sí o sí. Claro, ¿no? Esto es algo que va a pasar. Si puedo hacer un alcance ahí, nuestra economía o aquí en la región, ¿cierto? Más Latinoamérica, nos vimos bastante beneficiados porque tuvimos una de las tarifas más bajas de las que se ejerció a nivel global. Hay economías que tuvieron sobre el 50% de aranceles, lo cual representa una dificultad muy grande para acelerar esta relación comercial. Entonces,
eso lo podemos ir mirando nosotros reflejado en la Bolsa Nacional, por ejemplo, el IPSA que ha alcanzado máximos históricos cuando todo el resto de las bolsas están cayendo, porque nuestra situación es menos restrictiva, existe la esperanza de que podamos tener una relación mucho más potente y obviamente las miradas de los inversores ya se están trasladando a mercados que sean más emergentes, más alternativos y los tradicionales ya están quedando un poco fuera de las opciones por el momento, por este instante. Sí, y bueno, igual de todas maneras, siendo uno de los países que se le impusieron menos aranceles, igual me imagino que puede haber algún cierto efecto en nuestro país. Claro, sí, o claramente va a haber un efecto, o sea, es un arancel. Lo bueno es que está excepto el cobre, o sea, no se le aplicó el cobre. Ahí había tenido alguna reacción positiva en el mercado, obviamente después al siguiente día hubo una expectativa de que se le pudiesen aplicar en el futuro al cobre, aranceles futuros. Entonces obviamente generó un pequeño desplome en el precio del cobre internacional y nuestra divisa inmediatamente reaccionó, ya nuevamente se posiciona en los 990 pesos por dólar, presionando ya hacia los 1.000 pesos por dólar. Entonces eso obviamente encarece nuestra canasta importada, ¿cierto? Que son productos que son esenciales, que se sienten de forma tangible. Cuando vayan rotando los stocks, obviamente vamos a ver ahí un aumento de precio gradual en la mayoría de los artículos que son indispensables para los chilenos y chilenas. ¿Podríamos decir que ya no se alcanzará los 1.000 pesos en el precio del dólar? O bueno, igual podría pasar durante los próximos días también. Claro, o sea, imagínate que esta escalada con China continúe o sea grave, que hayan nuevas represalias. Claro, las expectativas de demanda por cobre, porque obviamente estos aranceles van a impactar sí o sí en el mercado inmobiliario chino, que buscaba reactivarse mediante estímulos económicos. Esto ya es un golpe muy duro y obviamente mientras menos compradores tengamos o menos expectativas de demanda por cobre tengamos, obviamente el tipo de cambio puede seguir depreciándose, ¿cierto? Puede seguir en aumento, traspasando los 1.000 pesos por dólar, que era algo que habíamos visto a comienzos de 2025. Ya habíamos visto algún tipo de relajo, pero ahora ya estamos en un escenario de alerta en donde pudiese pasar. Así que el tipo de cambio tiene esa tendencia actualmente. Bueno, y dejando de lado Chile, ¿cuáles son para ti los países más afectados con todo esto? Además de China, por supuesto. Bueno, dejando de lado, claro, además de China, puede ser Costa de Marfil, que también tuvo un arancel bastante alto. Recordemos que ahí se produce mucho de lo que es el cacao, algunos países que también, algunas materias primas agrónomas también fueron afectados. La zona euro también está muy afectada. Suiza, ¿cierto?, tuvo aranceles que son muy grandes, sobre el 50%, y eso obviamente los deja con un escenario menos favorable. Por último... Tendríamos un par de economías que son... Perfecto. Para ir terminando, hemos hablado de este tema con distintos analistas durante los últimos días, quienes se preocupan más del ámbito político, económico, etcétera. Y había un concepto que se repetía bastante, que es el tema del fin de la globalización, que se habla ahora de un nuevo orden. ¿Lo ves tú también así? Claro, o sea, lo pudiésemos estar viendo como Donald Trump, como quizás un mal necesario, quizás esta globalización tan acelerada que venía impactando las economías con evoluciones muy apalancadas, quiero decir que demasiado rápido y exponencial a lo que lo veníamos viendo, necesitaba algún tipo de desaceleramiento quizás, ajustar las valorizaciones. Recuerden que todo el desarrollo venía acelerándose muy rápido. Y ahora esto ya viene a darle una pausa o una cuota de realidad, ¿cierto? De ir cortando un poco este proceso tan exponencialmente productivo. Perfecto. Gonzalo Muñoz, analista de mercados de HTV Latam. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Hasta luego, muchas gracias.